Mi nombre es Ana Alba, soy coordinadora de este seminario desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me es muy grato darles la bienvenida a este segundo semestre del Seminario de Arbitraje Comercial que organizamos gracias a la colaboración del Centro de Arbitraje de México y la Universidad de Aberdeen. Después de un exitoso primer semestre, donde se abordaron temas esenciales del arbitraje comercial, damos inicio a una serie de 4 sesiones donde vamos a abordar nuevas temáticas en colaboración con expertos en esta materia. Por tanto, me permito darles las gracias a los ponentes de hoy, la maestra Elsa Ortega y el doctor Herfried Buss, por la generosidad de su tiempo para compartir con nosotros y los asistentes su experiencia profesional en el tema de procedimientos y pruebas de arbitraje. Gracias también a todos los asistentes por su interés en estos temas y por seguirnos en esta plataforma virtual, a la que hemos recurrido, como ustedes saben, en respuesta a la nueva normalidad. Sin más, le cedo el uso de la palabra a mi colega, la doctora Gloria Álvarez, de la Universidad de Aberdeen. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Les agradezco muchísimo por su confianza en este nuevo ciclo del Seminario de Arbitraje Comercial por parte de la Universidad de Aberdeen. Este año cumplimos 525 años y una de las formas de celebrar todos los éxitos que ha tenido la Universidad de Aberdeen fue hacer esta unión con el Centro de Arbitraje de México y con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para crear estos seminarios de arbitraje en materia comercial de alta calidad, donde nuestro objetivo principal es tratar de aproximarlos de una forma más amigable y el entendimiento del procedimiento arbitral, y también de una forma quitar ese mito de que el arbitraje comercial es solo para estas grandes controversias, pero dada la situación en la que nos encontramos el día de hoy y tal vez en los próximos años, el arbitraje comercial es una excelente herramienta para desahogar muchas de las controversias jurídicas que nos encontramos día a día como abogados, y esperemos que esta herramienta sea de su gran utilidad. También les quiero recordar que además de estos seminarios en arbitraje comercial, hemos creado una nueva serie de seminarios especializados. Tendremos 2 seminarios de arbitraje de inversión, uno en materia de arbitraje energético, otro en propiedad intelectual y un último en inteligencia artificial y arbitraje. Y también los esperamos en todos estos seminarios especializados. El primero se llevará a cabo el 7 de septiembre. Y bueno, espero que disfruten mucho el día de hoy. Muchas gracias a estos árbitros tan respetados y tan admirados, Elsa Ortega y Herfried Buss, de parte de la Universidad de Aberdeen. Es un honor tenerlos el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Ana. Sí, gracias. Le cedo la palabra a Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos a quienes están aquí en esta plataforma y ver caras conocidas. Siempre eso es muy motivante. Me uno a las palabras de la doctora Ana y de la doctora Gloria de que estamos muy contentas de iniciar esta segunda etapa del seminario, que ha sido muy exitoso, que hemos tenido el apoyo de todos ustedes para continuar en esta versión digital, y creo que ha sido muy positivo porque nos ha permitido contactar con muchísima más gente fuera de la Ciudad de México y cumplir todavía más la expectativa que teníamos, que era tener un canal de acceso a información sobre arbitraje, sobre todo con ponentes de primera calidad, de practicantes sumamente reconocidos y destacados en México, y hoy nos acompañan 2 de ellos. Tengo el gran gusto de presentarles el día de hoy como ponentes de esta sesión denominada Procedimiento Arbitral y Pruebas a la maestra Elsa Ortega López y al doctor Herfried Buss. Referiré una breve reseña de ambos. La maestra Elsa Ortega es egresada de la Escuela Libre de Derecho y tiene una maestría en College of Europe de Bélgica, en Brujas, Bélgica. Ella es socia de Ortega y Gómez Ruan Abogados, es abogada y árbitro con más de 15 años de experiencia en arbitraje comercial internacional en asuntos grandes y complejos. De igual forma, es especializada en derecho corporativo y transaccional y en el apoyo a clientes extranjeros en el lanzamiento de sus nuevos negocios en México.
La licenciada Elsa Ortega ha sido reconocida en la publicación Chambers Latin America Guide desde el 2012 en la actualidad y es una referente de la práctica arbitral como abogada de parte y como árbitro. Nuestro segundo ponente es el doctor Herfried Woss. Él es socio fundador de Woss & Partners. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. También estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Johannes Kepler de Austria. Y bueno, el doctor Woss, dentro de las especialidades que tiene, actualmente es uno de los líderes en el tema de daños, en la cuantificación de daños en arbitrajes comerciales y de inversión. Sin duda, los dos ponentes que tenemos hoy son personas que conocen el tema de manera muy amplia y nuestra intención hoy con esta sesión es abordar un tema desde un punto de vista sumamente práctico, que se puede resumir en cómo vivimos el arbitraje. Quienes nos acompañaron en las sesiones del semestre pasado, pues ustedes sabrán que abordamos temas muy teóricos, la teoría del arbitraje, los principios que sustentan al arbitraje, todo lo teórico que aplica a la figura, y esta segunda parte del seminario va a lo práctico. Ya estoy en la etapa en la que va a haber un arbitraje y creo que una pregunta que es muy común y que nuestra intención es hoy aclararla lo más posible, y es por eso que los invitamos a que nos hagan sus preguntas, es cómo se vive, cómo inicia el arbitraje, cómo se desahogan las pruebas, cómo es una audiencia, cómo se valoran o cómo se ofrecen esas pruebas. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento arbitral y un procedimiento judicial? ¿Por qué es que se dice que el procedimiento arbitral es más rápido? Todas esas preguntas es lo que planeamos abordar el día de hoy, y les reitero la invitación para que nos escriban en el chat y nos compartan obviamente los comentarios y dudas que ustedes también tengan. Con este antecedente voy a iniciar con la sesión e invito a la maestra Elsa Ortega con la siguiente pregunta. En un panorama general, ¿cuáles serían las principales diferencias que podemos encontrar entre ir a un procedimiento judicial e ir a un procedimiento arbitral? Con mucho gusto, Silvia. Con mucho gusto contesto esta pregunta. Yo iniciaría señalando primero que un procedimiento arbitral es menos formalista que un procedimiento judicial, es también más flexible. Digamos, las partes pueden diseñar el procedimiento que quieren que aplique para el caso en que existe esta disputa entre ellas. Recordarán los que estuvieron en el seminario pasado, el semestre pasado, que el arbitraje surge de un contrato entre las partes. Si no hay ese acuerdo arbitral entre las partes, no puede haber la competencia del tribunal para conocer de la disputa. Y en ese acuerdo de arbitraje, que puede estar incluido en el contrato, es decir, para controversias futuras, o que puede haberse celebrado con motivo de ya la disputa o la controversia existente, las partes fijan el procedimiento que les gustaría que se aplicase para la resolución de la disputa. Entonces, lo pueden hacer ya sea ellas mismas detallando en ese contrato de arbitraje cuál es el procedimiento que se va a seguir, que muchas veces es complicado porque es muy difícil prever todas las situaciones que se pueden presentar en un procedimiento arbitral, ser exhaustivos es muy complicado, o lo que sucede más comúnmente es que las partes se refieren a un reglamento de arbitraje de una institución. Entonces, al incluir en ese acuerdo de arbitraje la referencia a ese reglamento, a esas reglas de arbitraje, automáticamente se entiende que se incorpora ese procedimiento al acuerdo de arbitraje y será aplicable en caso de la disputa. Entonces, un ejemplo es el reglamento, las reglas del CAN, por ejemplo, en donde se establece que el procedimiento se llevará conforme a dichas reglas y en el caso en que no esté previsto algo en esas reglas, a lo que acuerden las partes o en su defecto a lo que establezca el tribunal arbitral. Entonces, es esta flexibilidad de la que yo mencionaba, las partes fijan su procedimiento arbitral y también el árbitro puede fijar reglas para las situaciones que sean omisas en ese reglamento o en el acuerdo de las partes. Ahora, por supuesto, ese procedimiento arbitral tiene ciertos límites, ¿no? El tribunal arbitral no puede fijar cosas que vayan más allá o que pudieran vulnerar la garantía de las partes de que sean tratadas con equidad, que también exista ese debido proceso, ¿no? Que tengan la posibilidad de realmente presentar su caso y ser escuchadas antes de que los árbitros resuelvan la disputa. Ahora, otra cosa que es importante mencionar es que dentro de esta flexibilidad
se pueden atender ciertos aspectos que son muy útiles en el arbitraje, ¿no? Entonces, por ejemplo, la especialidad, es decir, si la disputa es de un cierto contenido técnico, el procedimiento que fijen las partes y los árbitros podrá atender a la necesidad de esa tecnicidad de la disputa, ¿no? Entonces, se podrá ver la necesidad de que haya ciertas periciales o una inspección ocular, por ejemplo, que prevea todo lo necesario para que los árbitros al momento de resolver puedan tomar en cuenta esa especialidad que requiere esa disputa en específico. También, por ejemplo, el tema de los idiomas. Se puede establecer que si las partes, como ocurre muchas veces en arbitraje internacional, provienen de dos jurisdicciones diferentes con dos idiomas diferentes, se puede establecer también que el procedimiento sea llevado en un tercer idioma o en alguno de los dos, o incluso no es muy eficiente, pero se puede hacer que ese procedimiento se lleve en dos idiomas de manera simultánea para que ambas partes se sientan cómodas con el procedimiento. Ahora, en cuanto al procedimiento en sí, yo mencionaría ciertos aspectos que son muy característicos del arbitraje y que lo hacen diferente de un procedimiento judicial. Está el tema de la audiencia, por ejemplo, esta fase oral que ocurre, que no es esencial, es decir, las partes podrían acordar con el árbitro que el procedimiento se resuelva solamente en base a documentos, pero lo común es que en el arbitraje exista una audiencia en donde hay una fase oral y donde las partes tienen la posibilidad de presentar al árbitro o a los árbitros su caso de manera oral, con una presentación, con todo el detalle que ellos buscan para que el árbitro entienda realmente los temas importantes de la disputa, y donde también existe la posibilidad de que se interroguen a los testigos y peritos que hayan sido ofrecidos previamente, que el árbitro pueda hacerle preguntas a las partes, y digamos, esto yo resaltaría que es un valor muy importante del arbitraje y muy característico del procedimiento arbitral. Otro tema es la parte de la exhibición de documentos, por ejemplo, ¿no? Esto también, y lo vamos a probablemente mencionar más adelante en esta charla, pero la fase de exhibición de documentos es muy característica del procedimiento arbitral y le permite a las partes allegarse de documentos que están en posesión de la otra parte y que podrían ser valiosos para poder ofrecer en el expediente y apoyar sus argumentos dentro del arbitraje. Otro tema también importante es el tema de la tecnología. El procedimiento arbitral utiliza mucho la tecnología y yo mencionaría que incluso va evolucionando. Cuando yo empecé a dedicarme a esta materia hace más de 20 años, la tecnología realmente consistía en poder enviar correos electrónicos, sin duda, pero siempre con un soporte de enviar comunicaciones por fax. Esa era, digamos, la tecnología que se utilizaba. Y esto ha ido evolucionando porque en aquella época las comunicaciones sencillas se enviaban por correo electrónico y por fax, pero los memoriales y las pruebas se presentaban siempre de manera física. Se enviaban carpetas con las pruebas documentales y, digamos, si estaba uno en la misma ciudad, iba y presentaba con un mensajero los documentos en la oficina de la otra parte o de los árbitros, y si era árbitros que se encontraban en otro lugar, se enviaba por mensajería, ¿no? Por fax, por FedEx o por UPS. El tema es que esto ha evolucionado de tal forma que ahora ya también los memoriales se presentan de manera electrónica. Es común que las partes se pongan de acuerdo con el tribunal y se utiliza una plataforma para compartir información de manera segura, y que al momento de presentarse los escritos o los memoriales se le comparta a los árbitros y a la otra parte una liga con una contraseña, y que simplemente las personas puedan acceder a los documentos a través de esta liga y, si es necesario, descargarlos y poder hacer uso de ellos, ¿no? Ahora también, incluso con este tema muy reciente ya de la cuarentena y la pandemia, pues se ha utilizado mucho más también el medio virtual para el tema de comunicarse con las partes o los árbitros en reuniones para organizar el procedimiento, o incluso, como también lo vamos a platicar más adelante, estas audiencias virtuales que antes se celebraban de manera física ante el tribunal y que de momento se están teniendo que celebrar de manera virtual. Y vamos a platicar cómo ha sido tan exitosa que, en mi opinión, seguramente se seguirán utilizando en ciertos casos más adelante, una vez que salgamos ya de estar todos guardados en nuestras casas. También hay un tema, y ya voy a ser breve porque si no me extiendo mucho, pero es que son muchas las características del procedimiento arbitral. Se utilizan mucho fotocopias. En realidad es menos formal, no se requieren de originales para iniciar el procedimiento, por ejemplo. Y normalmente funciona en un arbitraje que uno presente simplemente fotocopias de todas las pruebas documentales
y que únicamente en el caso en que la contraparte objete la autenticidad de sus documentos, sea necesario entonces exhibir los originales para apoyar nuestro caso en el tema arbitral. Otro tema es el tema de las medidas cautelares. Como sabemos, se pueden solicitar medidas cautelares en un procedimiento arbitral, tanto al tribunal arbitral como a los jueces, y está previsto expresamente en el tema de nuestro Código de Comercio, que es nuestra ley arbitral, el título cuarto, libro quinto del Código de Comercio es nuestra ley arbitral mexicana. Existe mucho más flexibilidad en el tema de las medidas cautelares que se pueden solicitar en el arbitraje. No las tradicionales del tema judicial, como serían el secuestro y el embargo, sino hay otras muchas que van permitiendo que sea también más flexible en esa materia. El tema del poder, por ejemplo, ¿no? El artículo 27 del CAM señala que para que una persona se ostente como representante en un procedimiento arbitral, basta con presentar un escrito dirigido al secretario general del CAM o, si ya está constituido el tribunal, al tribunal. No es necesario adjuntar un poder notariado, digamos, para pleitos y cobranzas, a menos de que la otra parte, en su caso, considere o objete esa representación, en cuyo caso será necesario hacerlo. Pero, como decía yo, es mucho más flexible un procedimiento arbitral. En términos generales, esas son las diferencias que creo que podemos ir ahondando más adelante en esta conversación, ¿no? Muchas gracias. Creo que retomando uno de los temas que generalmente genera mucha duda, lo que nos comentaba usted, licenciada, respecto a la flexibilidad. ¿Cómo se aterriza la flexibilidad en un día a día del arbitraje comparado con un juicio? Sí, o sea, normalmente, y lo vamos a platicar más adelante, pero las partes fijan con el árbitro un calendario procesal y unas ciertas reglas procesales. Esas las fija el tribunal habiendo escuchado a las partes y habiendo escogido cuáles son esas necesidades. Entonces, por eso decía yo, es flexible porque se puede diseñar el procedimiento arbitral a las necesidades de las partes, siempre y cuando, por supuesto, no se vulnere el debido proceso o la equidad entre ellas. Eso es fundamental y eso está previsto en nuestro Código de Comercio como limitantes para esta flexibilidad de la que hablo. Ahora, esa flexibilidad también puede ser un tema de que, surgida una necesidad específica, las partes le puedan pedir al tribunal arbitral una cierta, por ejemplo, si hay un plazo, una prórroga, ¿no? O que pidan alguna oportunidad de presentar una prueba que, aunque no estuviera previamente previsto, se puede hacer. Y ahí, obviamente, dependerá de que el tribunal arbitral le dé la oportunidad a la otra parte de comentar. Muchas veces las partes se ponen de acuerdo en esa excepción, porque ellas piden a su vez también tener la oportunidad, si se les necesita, si llegara a presentar el caso, de también tener esa oportunidad, y si no, el tribunal tendrá que resolver. Pero sin duda es flexible porque se diseña el procedimiento a lo que necesitan las partes y luego ya, conforme se va desahogando ese procedimiento, puede haber ajustes que son mucho más flexibles que un procedimiento judicial. Claro, yo creo que ahí es un tema importante cuando se ve en el arbitraje que a lo mejor me atrevería a decir que las partes tienen un poco más de participación en manifestar qué fecha les podría ser conveniente, cuál no, cuándo llevar a cabo la audiencia. No es una cuestión tan cerrada de la audiencia te toca tal día y te guste o no te guste, sino que hay un poco más de participación de las partes. Absolutamente, sí. Eso es algo muy positivo. Muchas gracias, licenciada. Retomando lo que usted nos comentó respecto al importante rol que juegan los reglamentos de arbitraje para tener muy claro cuál es el camino que se tiene que seguir procesalmente, le pregunto al doctor Jeffrey Woss, él con la experiencia que tiene de haber llevado arbitrajes con tantos reglamentos de arbitraje distintos, en su experiencia, ¿qué etapas procesales que están previstas en los reglamentos o en algunos reglamentos de arbitraje consideran que aportan valía al procedimiento arbitral? Muchísimas gracias, licenciada maestra Sámano. La mayoría de los reglamentos, por supuesto, tienen cierta semejanza y los diferencias a veces surgen de modas o de ciertas inquietudes. Por ejemplo, la Corte de Londres de Arbitraje Internacional recientemente emitió un nuevo reglamento, una nueva versión para el tema principal de la frivolidad de demandas, y hay ciertos ajustes que se ven y que se están viendo ahorita también por el tema de COVID, de cómo manejar arbitrajes virtuales. Pero en general yo diría hay cierto tipo
de etapas que son casi iguales en todos, aunque el reglamento per se no se divide en tales etapas. Pues primero tengo que arrancar un arbitraje a través de una solicitud y una contestación a la solicitud de arbitraje, como en el reglamento del CAM, reglamento de la ICC. El CIE creo que dice que la misma solicitud ya puede ser la demanda per se, es decir, un escrito completo. Y esa solicitud tiene requisitos mínimos. Aquí lo que es importante es que el arbitraje, de cierta manera, no empieza con la solicitud de arbitraje, sino meses antes, en la preparación del mismo, en el estudio del caso, los múltiples reclamos que hay en proyectos de infraestructura, viendo qué pruebas tengo. Yo creo que el punto de partida en todo lo que se pide es ver qué pruebas tengo y de se deriva con qué fundamento legal lo pido, es decir, cumplimiento de un contrato, como daños y perjuicios, lo que sea. Y una vez revisando las pruebas, determino qué pruebas me faltan y sobre eso poco a poco desarrollo una solicitud de arbitraje. Nosotros el viernes pasado terminamos una solicitud de arbitraje para un arbitraje en Nueva York con respecto a la planta de energía más grande de México, uno de más de 1000 megas, y el mismo viernes en la noche ya nos llegó el mensaje de que el acuerdo de transacción ya se había firmado y ahorita estamos esperando las próximas 3 semanas si se cumple el acuerdo de transacción y si se revive el arbitraje, y si no, ya hemos hecho nuestro trabajo, hemos trabajado 7 meses en eso, con mucha estructura para apoyar las negociaciones, para no hacer amenazas al aire, y de ese dependen, repito, de esa estructura inicial, de qué quiero, cómo formulo las prestaciones, que es, yo diría, el tema más importante de cualquier arbitraje. Recientemente hemos vivido en un arbitraje donde nuestro cliente es demandada, que en el primer arbitraje de temas tarifarios de energía, la parte demandante pide cualquier cosa y el contrato dice claramente si hay un tema de precios de energía, cualquier tema de cálculo de costo de energía, es un tema de un procedimiento especial que lo único que permite es la devolución de lo cobrado, sobrecobrado, y que pide la otra parte daños y perjuicios, y no estamos hablando de abogados que iniciaron apenas esa labor. Al principio tenemos la solicitud de arbitraje, la contestación, y después, o al mismo tiempo normalmente, tenemos uno de los temas más importantes, que es el nombramiento de árbitros, que también es algo que requiere de mucha experiencia, mucha diligencia, donde lo que cuenta es primero la absoluta imparcialidad de los árbitros y su capacidad, y la capacidad en la materia, no necesariamente en dar pláticas, en conferencias. Nos ha tocado a la maestra Ortega, a mi socio le ha tocado en un arbitraje, y quiero decir que es una de las árbitros en México que está en nuestra lista de gente que califican a esos criterios, y reitero que este es muy importante. El arbitraje no solamente es una manera de impartir justicia. El día de hoy es un mercado multibillonario de prestación de servicios, donde tampoco todo es así como a veces se pinta, donde hay intereses, grupos de interés, y lo más importante, siempre digo, es tener árbitros imparciales y que tienen la competencia, es decir, que sí conocen la materia que van a decidir, y donde al leer un laudo se nota el esmero del análisis. ¿Qué sigue después? Pues nuevamente tenemos una conferencia sobre la conducción de procedimiento, donde hay checklists de qué temas se tienen que tratar. Muchos de ellos, lo que ya mencionó la maestra Ortega, los hacemos vía electrónica. ¿Qué plazos vamos a tener? ¿Cómo va a ser el calendario? ¿Cuál es la esencia de nuestro caso? Por ejemplo, en un caso que tenemos ahorita de 26 variables económicos para calcular la tarifa de electricidad, es otra dinámica que la compraventa de una máquina o una construcción, y todo esto se discute en la conferencia sobre la conducción de procedimiento, de la cual, cuando lo exige el reglamento, salen los términos de referencias que tiene, por ejemplo, el reglamento CAM. La ICC no lo tiene el CIE, o la orden procesal 1, que normalmente establece las reglas procesales del procedimiento.
Y al paralelo de esta conferencia sobre la conducción del procedimiento nace el calendario procesal, donde si se sabe que hay una reconvención, hay formas más novedosas que establecer escritos secuenciales. Puedo hacer escritos simultáneos, es decir, se inicia con una demanda completa y al mismo tiempo la reconvención completa, y después siempre son las mismas fechas para las partes. Lo he visto en un arbitraje hace 2 años sobre un tema inmobiliario y me pareció bastante bien la cuestión paralela de demanda y la reconvención, porque se volvió mucho más corto el arbitraje. Pero todo reitero, depende de qué tipo de caso es, de la problemática, dónde está el tema de prueba más documental, o necesitamos muchos testigos, necesitamos muchos peritos, y se ajusta el procedimiento de eso. Y normalmente al menos hay una audiencia principal, que es, yo diría, es el hito de todo el arbitraje, lo más difícil, donde los abogados 2 semanas antes no duermen, y la semana de arbitraje tampoco duermen mucho. Es como subir el Himalaya en un gran arbitraje con un desgaste enorme en preparar la audiencia, en preparar a través de juicios mock, juicios moot, a los testigos y a los expertos, para que estén preparados para interrogatorios. No todos los testigos, pues normalmente no tienen ningún tipo de experiencia en esto, y muchos peritos, especialmente cuando es algo muy técnico, nunca han visto una audiencia real de arbitraje. Y después de la audiencia tenemos una fase normalmente de alegatos post-audiencia. A veces hay 2 fases post-audiencia. A veces en temas muy técnicos hay hasta 2 o 3 fases, 2 fases adicionales para los peritos. Es decir, hay mucha flexibilidad como acordarlo, y después normalmente viene el cierre de la instrucción y el tribunal arbitral trabajando sobre el laudo. Y aún así, en esta última fase, cuando trabaja el tribunal arbitral sobre el laudo, puede haber que el tribunal arbitral tenga preguntas que manda a las partes para que los contesten. Y después, una vez emitido el laudo, por supuesto, puede haber temas post-laudo, pero que ya estén fuera del procedimiento arbitral. Muchas gracias, doctor Woz. Sin duda, partiendo de lo que usted nos comenta, logramos visualizar que el procedimiento arbitral agota muchas etapas similares a un procedimiento judicial. Hay demanda, hay contestación, posible reconvención, contestación a la misma, una etapa clave que lo han referido los 2 ponentes, la audiencia, y finalmente la etapa de los alegatos, ¿no? Entonces, a grosso modo, hay un procedimiento muy similar a un juicio, y es algo en lo que a mí me gusta hacer énfasis, que los abogados que litigan en procedimientos judiciales tienen todas las herramientas para ir a litigar al arbitraje. El procedimiento es muy similar, con la valía a nuestra consideración de tener esta participación por las partes. Creo que es una cuestión a destacar, que en ocasiones cuando los abogados llevan sus primeros arbitrajes, les llama la atención que tengan que ser tan participativos, porque ¿qué opinas para la audiencia? ¿Qué opinas para esto? Y es una cuestión de participación entre el árbitro y las partes para que, como le decía la maestra Ortega, diseñar el procedimiento. Y creo que es algo importante tomar en consideración. Cuando vamos a un arbitraje como abogado de parte, tenemos que participar, porque es parte de la dinámica, y que podamos crear este calendario procesal que nos sea conveniente en tiempos para todos, y también, como lo decían los ponentes, acorde a las características de la controversia. Como decía, si es muy documental, a lo mejor requerimos más tiempo para presentar el escrito, y esa es una cuestión positiva del procedimiento arbitral. Y lo ligo un poco esta posible participación de las partes con lo que nos comentó la licenciada Ortega al inicio, ¿no? Nos dijo, algo positivo del arbitraje es el uso de la tecnología, la flexibilidad, el hecho de no estar trasladándote para presentar escritos ni para revisar el expediente, porque la resolución del árbitro o las comunicaciones del árbitro te llegan por correo electrónico, y pareciera ser o la intención siempre es que el arbitraje sea muy eficiente, pero en ocasiones puede ser que el procedimiento se alargue, y es por eso que le
le planteo la pregunta a la maestra Ortega, en su experiencia, ¿cuál ha sido las etapas procesales en el arbitraje que ha identificado que conllevan a que el arbitraje se prolongue bastante, más de lo que uno pudiese pensar? Efectivamente, el arbitraje está pensado para que sea un procedimiento eficiente, que sea rápido y que se pueda encontrar la resolución de la disputa en el menor tiempo posible. Pero lo cierto es que también es caso por caso y hay ocasiones en que los procedimientos arbitrales se alargan. Yo resaltaría que este alargamiento del procedimiento arbitral no necesariamente sería más largo que un procedimiento judicial. Los procedimientos judiciales, al tener instancias y al tener apelación y al tener una serie de etapas, también podrían alargarse mucho más allá del arbitraje, pero lo cierto es que dentro del arbitraje, ¿qué cosas podrían alargarlo? Una de ellas es el tema, por ejemplo, de los plazos para presentar los memoriales o los escritos junto con las pruebas. Como decía yo, una vez que llega el expediente al tribunal arbitral, el tribunal arbitral lo primero que hace es, dependiendo del reglamento de arbitraje que se está aplicando, pero podría ser, como en el caso del CAM, un acta de emisión, que es el documento que elabora el tribunal arbitral con la participación de las partes y en donde fija los términos de lo que va a ser su labor o el análisis de la disputa en ese caso concreto. Y inmediatamente después, o paralelo a esto, celebra esta conferencia preliminar o preparatoria que mencionaba Herfried con las partes, que normalmente es por teléfono, pero también podría ser de manera física y ahora también de manera virtual, en donde escucha a las partes y les pregunta cuántas rondas de escritos necesitan. ¿Las quieren simultáneas o las quieren sucesivas? Primero, ya se inició el arbitraje. Como decía Herfried, ya se presentó la solicitud de arbitraje, que fue lo que detonó, digamos, la intervención de la institución en el arbitraje, la designación de los árbitros, pero después existe la posibilidad de que se presente una demanda de arbitraje adicional a la solicitud que fue muy escueta y que simplemente inició el procedimiento. Se puede presentar un escrito mucho más detallado y ahí las partes lo irán viendo dentro del reglamento con las pruebas y se puede, digamos, presentar las pruebas junto con esos memoriales o se podrían presentar en una etapa ulterior. Entonces el tribunal habla con las partes y les dice quieren un memorial de demanda y un memorial de contestación, se anticipa que va a haber reconvención, entonces necesitamos que esos memoriales sean simultáneos, que sean sucesivos. Las pruebas, ¿qué tipos de pruebas creen que van a estar presentando? ¿Nada más documentales o también van a necesitar testimoniales o periciales? ¿Alguien va a necesitar una inspección ocular? Y todo eso se va fijando en el calendario procesal. Algo de lo que podría alargar el procedimiento es que las partes pidan plazos larguísimos para la presentación de sus memoriales y que si ellas acuerdan esos plazos, en realidad el tribunal no puede hacer nada contra el acuerdo de las partes. Entonces, si las partes dicen queremos 2 rondas de escritos y queremos 3 meses para cada escrito, bueno, pues eso evidentemente va haciendo que el procedimiento arbitral se vaya alargando. Otra cosa que sucede también es la fijación, por ejemplo, de la fecha de la audiencia. Normalmente desde esta conferencia preliminar se platica con las partes y se ve más o menos qué duración de audiencia estaríamos hablando en base a lo que ellos hayan podido analizar del número de testigos o peritos que vayan a presentar. Y entonces se platica cuántos días, 5 días, 3 días, y se busca fijar una fecha que sea en donde todos puedan participar, las partes y los árbitros, en los siguientes meses para la audiencia y se bloquea de una vez, a reserva de que más adelante se vea si van a ser menos días y podamos ajustarla, pero ya por lo menos sabemos que de hoy a 6 meses todos ya fijamos una semana en un cierto mes que vamos a tener reservada en nuestra agenda para esa audiencia y que ya las partes no fijarán nuevos compromisos ni los árbitros dentro de esa semana. Entonces, si de repente nos encontramos con que hay árbitros que son muy experimentados, pero que tienen muy poca disponibilidad porque ya tienen agendadas varias audiencias en los siguientes meses o años, eso va haciendo que obviamente la fecha de la audiencia se tenga que ir posponiendo porque no se encuentra una fecha que acomode a todo el mundo, ¿no? Entonces, esa puede ser otra razón. También hablaba yo este tema de la flexibilidad y que a veces también, a diferencia de un procedimiento judicial, las partes podrían acordar prórrogas para presentar ciertos escritos que ya estaban previstos en el calendario procesal y eso también podría ir alargando la duración del arbitraje. Y otra cosa que creo que es importante mencionar es que el procedimiento arbitral es esta solicitud de arbitraje, el procedimiento contencioso que se lleva frente al tribunal arbitral y termina con el dictado del laudo. El tribunal arbitral emite su laudo, ¿no? Sin embargo,
hay ocasiones en que yo creo que los abogados de parte no le mencionan a sus clientes que podría haber, no necesariamente, pero podría haber una etapa ulterior al laudo, que es esto que está previsto ya conforme a la ley modelo y que está recogido en nuestra ley de arbitraje, que es la posibilidad de que el laudo sea, digamos, la parte que haya perdido en el laudo busque la nulidad del laudo, o que la parte que haya ganado, a la parte de haber perdido, la que perdió no cumplir voluntariamente, tener que irse a la fase de ejecución, y eso es otro procedimiento que se tiene que celebrar ante un tribunal judicial ulterior al laudo. Eso ocurre pocas veces, en realidad normalmente los laudos se cumplen justamente por esta participación que tuvieron las partes en el diseño del procedimiento, se sienten cómodas por lo que el tribunal llevó a cabo para resolver la disputa, y si es un buen laudo que está bien fundamentado y motivado, la parte que perdió cumple voluntariamente. Sin embargo, si no lo hace, esta fase ulterior que ocurre después del arbitraje, si los abogados de las partes no se lo comentaron a sus clientes, de repente se encuentran con que no terminó el arbitraje, todavía falta una fase ulterior frente a un tribunal judicial, y esto genera esta sensación muchas veces incómoda de que el arbitraje es demasiado largo, cuando en realidad el arbitraje terminó, pero falta esta otra, otra etapa que es necesaria para que la parte que haya salido favorecida en el arbitraje pueda obtener, el pago que está buscando o la declaración que está buscando o, resarcir esa pretensión que buscaba en el procedimiento arbitral. Yo creo que a grandes rasgos esas son las consideraciones que mencionaría para cuando tenemos esta sensación de que el arbitraje se alargó, ¿no? Muchas gracias, maestra. Coincido que en ocasiones puede ser sorpresiva esa etapa post-laudo, ¿no? La vida después del laudo, que como es un procedimiento totalmente independiente, pero puede ser en ocasiones un tanto dulce amargo, ¿no? Fui al arbitraje porque quedé eficiente y luego tengo que ir a un procedimiento judicial, y creo que, como usted lo refiere, es muy importante tenerlo siempre en cuenta y que así lo sepan las partes que están involucradas en el arbitraje. Muchas gracias. Perdón, Silvia, voy a hacer nada más una aclaración que creo que es importante, que es esta fase ulterior de nulidad o de ejecución no es una apelación. El Tribunal Judicial no entra al fondo del asunto. Si es un tema muy técnico, no es que vuelvan a revisar las pruebas y vuelvan a escuchar al perito. Es simplemente algo que está previsto en la ley, y que las causales que podrían ser de nulidad del laudo o de oposición a la ejecución son muy limitadas, son temas realmente muy graves, y esas son los que analiza el Tribunal Judicial en el caso en que se inicie este nuevo procedimiento, ¿no? Pero no es que el arbitraje no haya resultado exitoso cuando los árbitros que tuvieron la especialidad y el tiempo y la dedicación de estudiar el fondo de esa disputa hayan emitido su laudo, y luego desafortunadamente la parte que perdió no haya cumplido voluntariamente y se tenga que ir a ese nuevo procedimiento. Claro, muchas gracias por la aclaración, y retomo también lo que refirió respecto a esta participación de las partes. En mi experiencia también, lo que yo he visto cuando los arbitrajes se alargan justo es porque las partes lo pactaron. Entonces, en ocasiones dicen, es que el arbitraje fue larguísimo, pero en gran parte fue porque fue decisión de las partes, porque la labor del árbitro siempre es muy eficiente. Es muy raro que el laudo se tarde, que el arbitraje tarde en resolverse por el árbitro, sino más bien fue decisión de las partes que, como usted bien refirió, quisieron plazos muy largos, la audiencia se pudo, no sé, a lo mejor con esta situación no quisieron que la audiencia fuera medios electrónicos y quieren esperarse a que sea presencial, pues a lo mejor van a tener que esperar otros 3, 4 meses. Si estaba planeado para que fuera en abril, pues a lo mejor ya va a ser abril 2021, y si esperaron un año porque querían la audiencia. Siempre la voluntad de las partes prevalecerá, y en ocasiones esa voluntad puede conllevar a un procedimiento un poco más largo de lo que se hubiese planeado, pero siempre se regresa, las partes lo eligieron, ¿no? Y es un tema importante. Retomo un aspecto que refirió la maestra respecto a lo que es la importancia de pactar la etapa más, podría decirse, llamativa del procedimiento arbitral, que es la audiencia, y le pregunto al doctor Woz, una cuestión que la gente se pregunta es ¿cómo es una audiencia arbitral? Y tomar en consideración que, a diferencia de un procedimiento judicial en el cual la audiencia puede ir a lo mejor por etapas, te dan un día, un horario, no desahogaste todas las testimoniales, pues suerte, nos vemos en 3 meses,
y ahí vas desahogando parcialmente la audiencia, y en un procedimiento arbitral lo que se busca es que sea una audiencia concreta, y es por eso que le pido al doctor Woz que nos comparta cómo es que se vive esa audiencia arbitral. Como lo mencioné, la audiencia yo creo que es el clímax del arbitraje, es la parte más intensa que se prepara a veces con meses de anticipación. Yo actualmente soy presidente de un gran arbitraje respecto a una mega construcción fallida, donde la audiencia duró 2 semanas con 21 testigos, algo así, 4 o 5 expertos, días completos de presentación inicial sí, y creo que terminamos un expediente que tenemos actualmente de 6,000 páginas, 2 escritos de alegatos. Y cuando alguien sabe, cuando un árbitro ya escribe el árbitro, que estoy haciendo el laudo, lo que estoy haciendo justamente ahorita, retirándome del ruido diario de la oficina para poder hacerlo, alguien después de meses después todavía tiene que estar en la capacidad de encontrar en sus notas qué pasó en qué día, qué fueron los puntos importantes durante la audiencia, que simplemente no se puede hacer al leer otra vez la minuta de esto. ¿Cómo se hace una audiencia? Pues normalmente tengo presentaciones iniciales, dependiendo si el tema es más técnico o hay muchos temas legales. Se da a cada una de las partes entre 1 hora hasta mediodía para las presentaciones iniciales, y después, cuando tengo muchos testigos, muchos expertos, se pone un orden con que empezamos, sea por tema o por peritos, y después los testigos y se interrogan, y el interrogatorio per se tiene una forma bastante anglo-americana, porque allá lo practican como deporte, es parte de la formación de juristas ingleses y de juristas americanos, el llamado cross-examination, es decir, cómo hago preguntas a un experto, a un testigo, para sacarle las respuestas que quiero que diga, para que lo tengo por confesado. Y como sabemos nosotros, yo también, que venimos de países de derecho civil, por regla general nuestro enfoque es por escrito, escribimos muy bien, pero esa parte nunca nos enseñaron, es algo que se aprende en la práctica, pero lo bueno es que ya se diluye un poco. Lo que normalmente se hace es que la presentación de una declaración de un testigo se toma como ya su declaración y se inicia en la audiencia con el interrogatorio de la otra parte. Hasta los americanos, un socio de un despacho en Washington recientemente escribió un artículo diciendo que ese no es lo más correcto, porque los árbitros muchas veces ya no se recuerdan en la audiencia qué dijo el testigo en su declaración de testigos. Normalmente se le da al testigo unos 20 minutos, 10, 15, 20 minutos para hacer una pequeña presentación de lo que puso en su testimonio, y en especial no tanto testigos, sino en los peritos, que ellos inician con una presentación PowerPoint y después se inicia con el contrainterrogatorio de la otra parte, que a veces puede ser bastante agresivo, yo no diría hostil. Si alguien lo hace elegante, siempre hemos vivido casos donde hasta los expertos mienten de una manera que a cada quien se le suben los pelos, y en esas ocasiones a veces los interrogatorios se vuelven muy agresivos, o si alguien lo hace elegante, básicamente hace preguntas para cuestionar la veracidad del testimonio, la formación del perito, y las contradicciones manifiestas. Tenemos, por ejemplo, ahorita un caso donde un exfuncionario público cuyo entrenamiento es un ingeniero eléctrico, hace aseveraciones sobre daños, sobre temas financieros, habla de la nulidad de un contrato y todo esto, donde de primera vista
alguien se da cuenta que primero este perito que era de contestación no era parte de la demanda, era de la contestación, era un peritaje para contestar a un peritaje que nosotros presentamos, simplemente se salió por todos los lados fuera del alcance del peritaje. Se inicia presentación, caso de un perito, contrainterrogatorio, después viene de la parte que presento el perito un interrogatorio, un reinterrogatorio sobre los puntos mencionados en el contrainterrogatorio y normalmente se queda aquí, pero hay variantes de esto. Básicamente en la audiencia lo que vemos es interrogatorios de testigos, interrogatorios de peritos y a veces, dependiendo de la calidad del tribunal arbitral, formas más novedosas. Uno que se comenta mucho, el hot tabbing, donde los peritos entre ellos se preguntan hasta que se dieron cuenta que este tampoco funciona porque se requiere de un liderazgo de un tribunal arbitral, y el día de hoy la forma más moderna es que el tribunal arbitral deja que se enfrenten los peritos, pero el único que pregunta es el tribunal arbitral y empieza con un perito y la misma pregunta el otro. Es decir, no hay una pelea entre gallos o peritos, perdón. Recientemente la gran parte de los peritos que tenemos son mujeres, que también da una dinámica a veces mucho más cultivada. Pero lo que se logra al preguntar al tribunal arbitral la misma pregunta a un perito y después al perito de la otra parte, de las cuales después surgen otras preguntas de los coárbitros y una dinámica que puede dar, no sé, hora y media, pero que es sumamente útil porque un buen tribunal debe llegar a la audiencia sumamente preparado. Es decir, sí deben haber leído los reportes de peritos, los reportes de testigos, tienen que saber qué tema es, aunque la audiencia tarde 2 semanas. Y lo que sirve la audiencia es justamente, es el momento donde tengo los testigos enfrente como tribunal arbitral, donde tengo los peritos y donde debo hacerles preguntas. Es decir, el viejo sistema anglo-americano que el tribunal arbitral es un referee, uno que observa, pero que no actúa el día de hoy, y también por las reglas de Praga, cada vez tenemos tribunales muy especializados, muy proactivos y que no les da pena preguntar sobre cosas donde técnicamente no son expertos, como temas financieros, daños, electricidad, regulatorio, lo que sea, porque bueno, después de un año y medio de haber leído escrito, alguien sabe por dónde le falta algo, que hay un tema de causalidad que nadie prueba, por ejemplo, el impacto en el camino crítico de un evento durante una obra. Un buen árbitro se da cuenta y hace las preguntas correctas. Y esas técnicas de hot-tabbing el día de hoy ya se hacen de una manera mucho más civilizadas, mucho más organizadas, pero reitero, para eso necesitan árbitros que saben lo que están haciendo, que saben lo que tienen que preguntar, y por eso es tan importante que el nombramiento de árbitro determina básicamente cómo va a seguir su procedimiento, si va a ser de cajón, es decir, algo que dice en alguna recomendación, o si verdaderamente va a ser hecho a la medida. Su caso, espero que no me excedí ahorita de tiempo. Muchas gracias, doctor Bosch. Sin duda, la posibilidad de tener esa comunicación que brinda la etapa de la audiencia es invaluable. Y con eso invito a la maestra Elsa Ortega que sí, en este marco del desahogo de la audiencia arbitral, de la agenda que nos comentaba el licenciado, el doctor Bosch, que la audiencia arbitral hay horarios, de tal hora esto, tal hora el otro, y uno va cumpliendo el horario en un ámbito de salvaguardar la seguridad jurídica y que todas las partes sepan qué va a pasar y cuánto tiempo tienen para realizar sus manifestaciones. Y sin duda participar en una audiencia es un reto. ¿Qué sugerencias compartiría usted para un abogado que va a tener su primer procedimiento arbitral? ¿Cómo prepararse para esa audiencia? Claro que sí, Silvia.
Bueno, sin duda, sí estamos como abogados litigantes en nuestras primeras experiencias como en temas de arbitraje. Es muy importante que los abogados pregunten si se quedan con dudas, ¿no? Si no están, digamos, si no alcanzan todavía a vislumbrar en qué va a consistir esa audiencia. Entonces, normalmente, como sucede, así como hubo una primera conferencia preparatoria donde las partes platicaron con los árbitros cuál iba a ser el calendario procesal al inicio del arbitraje, es común que antes de la audiencia, habiendo ya fijado la fecha con mucha anticipación desde el inicio del arbitraje para poder todos bloquear las fechas y que no tengamos temas de agenda después, se celebra ya cerca de la audiencia otra conferencia preparatoria con las partes y los árbitros, en donde ya se habla concretamente de la organización de la audiencia. Y ahí es donde nos ponemos a todos de acuerdo cuánto tiempo van a necesitar para sus presentaciones iniciales, que ya mencionaba Herfried, de los testigos que las partes escogieron llamar a la audiencia, cuántos son por cada parte, cuánto tiempo van a requerir, van a querer nada más que haya un contrainterrogatorio o van a querer la posibilidad de preguntar en redirecto. Todas esas cosas se toman en consideración. Y esa oportunidad de llamada, de conferencia telefónica, es donde los abogados, si no están entendiendo algo, deben de preguntarle al tribunal, porque obviamente, como sabemos, en el arbitraje no puede haber comunicaciones ex parte. Entonces, los árbitros no se pueden comunicar con un abogado de una de las partes si no está presente abogados de la otra parte. Entonces, estas conferencias, que no ocurren con mucha frecuencia, pero que sí es común que se tengan en ciertas etapas del procedimiento, son la oportunidad para aclarar dudas por parte de los abogados. Otro tema que creo que hay que rescatar mucho es entender bien la utilidad de la audiencia. La audiencia, como decíamos, es la fase oral. Ya se presentaron, ya agotamos la fase escrita, ¿no? Entonces ya se presentaron esos memoriales, se acompañaron las pruebas, incluso las testimoniales y periciales, la manera en que se acostumbra que se desahoguen esas pruebas es, si una de las partes ofrece testigos, el testimonio se presenta por escrito, en una declaración testimonial por escrito. Y si hay una prueba pericial, también se presenta un reporte pericial por escrito ya. Y entonces se le comparte a la otra parte y a los árbitros. Y en la audiencia lo que ocurre es que se interroga a esos testigos y peritos siempre y cuando la parte contraria haya solicitado contrainterrogarlos en la audiencia. Porque como ya señalaba Herfried, la declaración testimonial ya es el testimonio de ese testigo por escrito, ya de manera directa. Y la idea de la audiencia no es que llegue el testigo a repetir lo que ya nos dijo por escrito, porque en realidad ya tuvo la oportunidad de decir lo que eran los temas relevantes que buscaba la parte probar con ese testimonio. Entonces, simplemente es una cosa muy breve y luego viene el contrainterrogatorio de la otra parte. Entonces, digamos, es muy importante que las partes aprovechen para preparar muy bien esos interrogatorios antes de la audiencia, que aprovechen esa presentación oral donde le van a explicar a los árbitros, los van a tener enfrente, ya sea física o virtual, porque ahora decía yo también hay audiencias virtuales, y le van a poder, los árbitros ya leyeron todos los escritos, pero es muchísima información. Y no es lo mismo que tener a los árbitros frente a uno y decirle, a ver, señores árbitros, a mí me asiste la razón por estas 3 razones, la 1, la 2, y poder ser muy enfáticos en los casos de fortaleza de nuestro cliente o resaltar, por supuesto, las debilidades del caso del contrario. Entonces, esta oportunidad de hacerlo de manera verbal es muy, muy efectiva. Y además también nos permite verle la cara a los árbitros mientras estamos haciendo esta presentación y ver si los estamos convenciendo. Si vemos que no se están quedando con la cara de que no nos están entendiendo, entonces hay que aprovechar y identificar esos temas y digamos, refrasearlo, aclararlo. Si no es en el momento de la audiencia, después en el escrito de alegatos final. Pero sí es muy importante poder tener esta percepción de cómo están viendo los árbitros nuestro caso y si estamos siendo persuasivos. Entonces, para ello, como decía Herfried, hay que llegar muy bien preparados, no nada más los árbitros, sino los abogados. Los abogados tienen que dominar el asunto, tienen que aprovechar esta declaración, esta presentación oral. Me ha tocado hace muchos años, pero casos en donde yo llegaba de abogada de parte con mi despacho, ¿no? Y veníamos a hacer nuestra presentación oral con el PowerPoint y con los bullets, los puntos más importantes de nuestro caso. Y el abogado, del contrario, al momento en que le tocó hacer su presentación, lo único que dijo fue, bueno, pues yo me refiero a todo lo que ya he manifestado por escrito en mis memoriales. Y ya. Y no dijeron nada más. Y desaprovecharon esa gran oportunidad de convencer al tribunal
de realmente resaltar los puntos importantes de su caso, ¿no? Entonces sí, es entender esa parte, es preparar bien los interrogatorios, esta parte de percibir al tribunal y asegurarse que estamos siendo persuasivos. Y algo que creo que es muy importante resaltar también es la conducción de la audiencia siempre con mucho respeto. Lo cortés no quita lo valiente. Los tribunales arbitrales, como árbitros, percibimos muy mal y nos genera mucha incomodidad ver demasiada agresión por parte de los abogados en la audiencia. No es necesario ni maltratar a los testigos y además el tribunal no lo va a permitir, ¿no? Siempre con mucho respeto, siempre conduciéndose de manera adecuada en este tipo de audiencias. Yo creo que es, para quienes no están familiarizados con el arbitraje, también una buena recomendación. Muchas gracias por lo que nos comparte. Sin duda, la preparación para esa audiencia es fundamental. Y creo que uno de los principales roles que también lo refirió usted al inicio fue el tema del uso de la tecnología. Y le planteo al doctor Woz esta pregunta que, bueno, a lo mejor hace unos meses la gente todavía puede decir como, no, no es posible, hay que valorar, pero bueno, la realidad nos ha sobrepasado. Y una ventaja del arbitraje bastante factible que a lo mejor la comunidad arbitral no se había animado a abrazarla y decir, bueno, sí es una realidad y llevémoslo a la realidad, es tener un arbitraje totalmente por medios virtuales, que creo que es una posibilidad muy ventajosa, sobre todo que el arbitraje nos puede permitir resolver controversias entre personas o empresas que estén en distintas ciudades del mismo país o incluso en países distintos. ¿Cómo se vive este tema del desahogo de todo el procedimiento a través de medios electrónicos, doctor? ¿Usted lo considera algo factible, que hay un arbitraje en el que las personas, en el que los involucrados realmente nunca se vean en persona? Sí, vamos a tener en 2 meses una audiencia virtual donde un árbitro viene de París, tenemos expertos en Nueva York. De la otra parte hay abogados de España, de México, y nosotros estamos también entre Austria y México, y por el tema de COVID, que la otra parte también ya había reconocido al pedir prórrogas, al final hubo una decisión hace unos días que la audiencia va a ser virtual. En ese caso básicamente ni hay testigos, hay puro peritaje. El tema es matemático, fórmulas matemáticas y las pruebas. No estamos anticipando ningún problema. La pregunta es un poco, no hay que olvidar de dónde venimos, ¿no? En los últimos años, hasta las empresas productoras del Estado de México aceptaron sin problemas que haya plataformas en la nube de alta seguridad, por supuesto, no estoy hablando de Dropbox, para el intercambio de documentos, para tener un solo expediente para el doble arbitraje que comparte el tribunal arbitral con las partes. Yo creo que mi primer arbitraje donde interrogamos un testigo a través de medios virtuales fue creo que en 2006 o 2007, donde los ingenieros que estaban en Canadá, un ingeniero tenía un problema de corazón y su médico le dijo que la altura le iba a causar un daño, por lo tanto no pudo volar a la Ciudad de México. Nos fuimos al German Center, que tenía un media center ahí en la casa alemana en Santa Fe, y ellos nos ayudaron a organizar un interrogatorio donde los documentos se le pusieron por debajo de una cámara y había otra donde se vio el testigo. El año pasado o antepasado, ya no me acuerdo, tuvimos una audiencia al mismo tiempo en México, en Frankfurt. El lugar de arbitraje fue Frankfurt, los principales abogados estuvimos en Frankfurt y a su vez se interrogaron testigos en un despacho en México donde parte de nuestro despacho estaba presente y funcionaba excelente. Decidimos que la grabación se iba a hacer por un sistema que estamos utilizando que se llama GoToMeeting, que es
el Spotify, de plataformas electrónicas que ya existen desde varios años, y esas plataformas, igual que la que estamos utilizando, Zoom, ya permiten grabar, es decir, se resuelve hasta el tema de grabación porque el mismo sistema graba. Yo creo que el día de hoy ya hay lineamientos de la ICC, de varias instituciones, cómo organizar audiencias virtuales. Es absolutamente factible. Yo creo que es la nueva realidad. No hay que olvidar la audiencia presencial, por supuesto, y lo mencionaba Elsa. El lenguaje que tenemos no solamente es el idioma, el lenguaje es también el body language que tienen los árbitros. Yo creo que dicen si el árbitro o el árbitro ve a la izquierda arriba es que no entiende lo que se dijo, y si ve a la derecha abajo es que está de acuerdo. Hay hasta psicólogos expertos que pueden interpretar por algunos movimientos en los ojos qué piensa una persona. Pero es cierto, no hay contacto físico en una audiencia más bien visual, pero estar en el mismo lugar tiene sus ventajas. Al otro lado, no hay que olvidar, cada audiencia cuesta una fortuna, ¿no? Si tienen que rentar en el Hotel Four Seasons durante una semana un salón más varios salones extras para las partes, para el tribunal arbitral, más la traducción, más la grabación, son costos enormes que el día de hoy en audiencias virtuales se pueden reducir a casi nada. Inclusive, no hay que olvidar, muchas veces los abogados, los árbitros tienen que viajar, tienen derecho a viajar en business class, por lo tanto se pueden sumar montos significativos, pero por supuesto hay otros temas, cómo evitar que al lado del perito que está interrogando el tribunal arbitral no hay un abogado de la otra parte que le está soplando. ¿Cómo se hace eso? Pero es el mismo tema que tienen el día de hoy las universidades, cómo evitan que los estudiantes, mientras que hacen exámenes, no hacen algo indebido. Es una nueva realidad a la que nos tenemos que acostumbrar, pero la respuesta a la pregunta sí, y lo estamos haciendo. Es decir, la siguiente audiencia va a ser 100% virtual y 100% electrónico. No hubo un solo documento, salvo la solicitud y contestación al arbitraje, y la misma audiencia ya está decidido, va a ser virtual por el tema sanitario que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Sin duda, el uso de la tecnología con el intercambio de documentos, con la posibilidad de desahogar audiencias por medios virtuales, hace que el procedimiento sea más accesible, incluso impacta en el tema de costo. Y para cuando la controversia que usted refiere, ¿no? Cuando hay personas en distintos países, bueno, creo que esto es una herramienta sumamente útil. Y con lo que usted nos comenta, cerramos la parte que se refería estrictamente al proceso y nos vamos a la siguiente parte, bastante ambiciosa, hay que reconocerlo, de nuestro tema, el tema probatorio en el arbitraje. Y es muy importante porque ya vimos, de lo que nos comentan los ponentes, el procedimiento es similar, siempre el debido proceso debe prevalecer, pero al final es un procedimiento que se basa en las pruebas y en el derecho. Y el tema probatorio siempre tiene una cuestión, tiene un tema trascendental en el arbitraje. Nadie va a ganar o a nadie le van a dar la razón si no tiene los medios probatorios idóneos. Una pregunta que es bastante, considero importante, factible es: ¿y cómo se presentan las pruebas? ¿Cómo las presentan? ¿Cómo se van a desahogar? ¿Cómo se van a valorar? Es igual que en un procedimiento judicial, el procedimiento es más flexible, y en este tema es que invitamos a nuestros ponentes porque el tema probatorio es súper importante y no se debe dejar ahí a la deriva de ahí luego vemos, es un tema trascendental. Y es por eso que le pregunto a la maestra Elsa Ortega, obviamente ella como experta en arbitraje, como una abogada destacada, ella considera que existe una diferencia respecto al ofrecimiento y el desahogo de las pruebas en un arbitraje o en un procedimiento judicial. Claro que sí, Silvia. Bueno, sin duda sí lo hay una diferencia. Como decía yo, el procedimiento en el tema de pruebas, esta flexibilidad de la que hablaba yo al inicio, también influye en el tema de las pruebas.
Normalmente los reglamentos de arbitraje no traen muchos detalles sobre cómo se deben de ofrecer o desahogar las pruebas, porque justamente es un tema de caso por caso, y así lo van viendo los árbitros conforme a las partes y las necesidades que van solicitando durante el procedimiento. Tanto el reglamento del CAM, por ejemplo, como el propio Código de Comercio, creo que es el artículo 1435, hablan de cómo el árbitro puede ir fijando el procedimiento conforme considere adecuado, obviamente con estas limitantes que mencionaba yo de la equidad y el debido proceso. Y en el tema de pruebas, tanto la admisibilidad como la relevancia, como la valoración, la tendrá que determinar el tribunal arbitral caso por caso. Como ocurre normalmente es, digamos, ya el arbitraje se ha ido homologando de alguna forma, entonces la gente que se dedica al arbitraje va utilizando las mismas prácticas que han funcionado, ¿no? Y que va uno aprendiendo. Entonces, el tipo de pruebas que hay son las pruebas documentales, las pruebas testimoniales, las pruebas periciales, inspecciones oculares, y habrá casos en donde se requiera algo adicional. Entonces, por ejemplo, en el tema de las pruebas documentales, ¿qué ocurre en el arbitraje? Primero está la posibilidad de solicitar documentos en posesión de la otra parte, que ya mencionaba yo. Eso no es necesario, normalmente las partes lo solicitan al tribunal arbitral y el tribunal entonces lo contempla dentro de las reglas procesales del arbitraje y en el calendario procesal. Y como decía yo, esto viene, digamos, ya de la tradición anglosajona, no es algo que se utilice comúnmente en un procedimiento contencioso de derecho civil, porque en un procedimiento de los que nosotros conocemos, cuando hacemos una afirmación en el arbitraje, la tenemos que probar con algún documento o alguna otra prueba que ya tengamos nosotros en nuestro poder. En estos procedimientos de tradición anglosajona, la parte que hace una afirmación podría solicitar que ciertos documentos que anticipa que existen y que están en posesión de la otra parte se le hagan llegar para que los pueda revisar y entonces identificar si esos documentos le ayudan o no al arbitraje. Entonces, al inicio del procedimiento se hacen estas solicitudes de documentos. No es un discovery como se conoce en Estados Unidos, que es muy, muy amplio, sino que en arbitraje lo que se acostumbra es un término medio, no es esta amplitud del discovery. Y entonces las partes tienen que señalar qué documento específico o qué categoría de documentos con cierta especificidad están solicitando. Tienen que explicar por qué no están en su posesión. Tienen que señalar por qué es relevante y sustancial para la resolución del caso. Y se hace esta solicitud a la otra parte y normalmente son cruzadas, es decir, cada parte puede solicitar documentos de la otra parte y se van fijando en el calendario procesal esas etapas para el intercambio de las solicitudes. Después viene la oportunidad de que la parte a la que se le solicitaron documentos objete esa solicitud porque considera que no son irrelevantes o no suficientemente específica esa solicitud o esos documentos ya tendrían que estar en posesión de la otra parte. Y después se acostumbra que haya otra posibilidad de quien solicita los documentos contestar esas objeciones y después el tribunal arbitral, para aquellos documentos que la parte no haya ofrecido entregar voluntariamente, tendrá que resolver qué procede de esos documentos solicitados y ordenará que se intercambien entre ellos documentos. El tribunal no los conoce. Simplemente las partes reciben los documentos entregados por la otra parte, los revisan y si consideran que son, digamos, adecuados y ayudan a sustanciar su caso, en los siguientes memoriales los acompañarán como pruebas y hasta ese momento los conocerá el tribunal arbitral y formarán parte del expediente de las pruebas que tendrá que revisar el tribunal arbitral para resolver. Entonces, en cuanto a documentos, ese es un tema importante, la exhibición de documentos. El segundo es esta parte que yo ya resaltaba de que es muy común utilizar simplemente fotocopias, no hay el formalismo de los originales, a menos de que la parte contraria objete la autenticidad de los documentos, en cuyo caso se le solicitará a la parte que presentó las fotocopias que entregue los originales y se pueda ver la autenticidad de esos documentos. En el tema de las testimoniales y periciales, como decía, cada parte analiza qué testigos y peritos quiere presentar y se presentan esas declaraciones testimoniales y dictámenes periciales por escrito, con la oportunidad de que después en la audiencia la contraparte los llame para ser contrainterrogados o el propio tribunal siempre conserva la facultad para el caso en que las partes no los hayan llamado. El tribunal también los podrá llamar para hacerles preguntas y aclarar cualquier duda. En el tema también existe en el tema de testigos algo que es característico del arbitraje, que son los testigos en posesión de la otra parte. Normalmente si es un testigo de una parte que quiere, digamos,
yo como parte demandante quiero presentar un testigo que favorece a mi caso, presento la declaración testimonial. Pero si yo como demandante identifico que hay un testigo que también quiero presentar, ofrecer como testigo, pero que no está en mi control, es decir, es un empleado de mi contraparte, puedo entonces solicitar al tribunal presentar un testigo en posesión de la otra parte, en cuyo caso se fija un plazo en el calendario para que la parte que ofrece al testigo presente una lista de preguntas y luego se le pide a la parte que tiene el control de ese testigo que presente las respuestas a esas preguntas para que entonces se reciba la prueba y nuevamente existe la posibilidad de llamar a ese testigo para ser interrogado en la audiencia. Y finalmente, pues una prueba que es común también en el arbitraje según las necesidades de cada caso es la inspección ocular, en donde se visita, por ejemplo, una planta industrial, en donde se va con el árbitro, se va con los abogados de las partes y a veces, por supuesto, el cliente, se acompaña a algún perito y se va llevando, ¿no?, al árbitro para que identifique dentro de esa visita cuáles son digamos, los puntos importantes que se quiere que el árbitro vea y que muchas veces en una mera descripción o en una mera fotografía no se transmiten correctamente, y en esas inspecciones oculares es de vital importancia que el árbitro entienda cuál es el punto que está haciendo valer, digamos, la parte que ofrece esa prueba, ¿no? Básicamente eso es lo que yo resaltaría con respecto a las pruebas y la manera en que se ofrecen y se desahogan. Muchas gracias, maestra. Me surgió una duda, aprovechando que usted está. Por ejemplo, cuando hacen la inspección ocular, ¿se levanta como un acta? Sí, es normal que se haga la prueba y después, al término de esa prueba, el tribunal arbitral levante un acta, en una orden procesal en donde justamente deja sentado qué fue lo que sucedió, quién ocurrió, acudió, a qué hora, cuál fue, digamos, de manera resumida, el desarrollo de esa inspección ocular, y queda como una orden procesal dentro del expediente. Muchas gracias por la aclaración. Y retomando lo que nos comparte, pues podemos identificar que las pruebas que se presentan en un arbitraje son las mismas que en un procedimiento judicial, y eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta. Es un procedimiento que todos los abogados litigantes podemos ir a la arena, digamos, del litigio arbitral, porque se cuentan todas las herramientas para hacerlo. Y retomando el tema probatorio, le pregunto al doctor Woz, va ligado a lo que nos comentó la maestra Elsa Ortega. ¿Quién fija las reglas procesales o cómo se fijan esas reglas procesales para el ofrecimiento y el desahogo de las pruebas? Bueno, primero hay ciertas costumbres. Bueno, primero que fije, la primera palabra y la última tienen las partes. Si las partes, y a veces hay partes tan sofisticadas que de antemano el tribunal arbitral ni tiene mayor injerencia en formularlos, porque los mismos partes los ponen por escrito, el tribunal arbitral lo comenta y ahí se acaba, pero no siempre es el caso, porque puede haber partes que no están tan experimentados. Lo que se hace es, se pasa punto por punto. Hay checklists que están en internet de varias instituciones de todo lo que se tiene que considerar. Mucho lo menciona Elsa ahorita. Lo importante es las declaraciones de testigo y de peritos se hacen por escrito. Es decir, no es un catálogo de preguntas que surge para la audiencia, sino las testimoniales de los testigos, son declaraciones por escritos que se acompañan a la demanda, a la contestación y los diversos escritos. A veces hay 2 vueltas también, declaraciones testimoniales. Se acostumbra mucho que primero el abogado elabora una lista de preguntas y sobre se prepara una narrativa del testigo donde, para que sea más fluido, los abogados ayuden en cierta redacción, aunque es algo que yo hago con mucho cuidado porque siempre queremos mantener la autenticidad de la declaración testimonial. Con los peritos, lo primero que se hace es también, bueno, se hacen por escrito, y ahí el gran arte de los abogados de parte es pensar en el acta de emisión del perito. Muchas veces, y lo vemos con cierta frecuencia, usted lee escritos de abogados de parte, después lee
el reporte pericial y se da cuenta que no hay sincronización. Es decir, a alguien se le ocurrió al principio del arbitraje que vamos a delegar a un perito, no sé, un tema de daños, un tema técnico, pero los abogados no se tomaron la molestia de empaparse de la materia y pensar muy bien sobre lo que llamamos los puntos de prueba. Y ahí hay temas muy delicados. Si ustedes delegan un perito y no le dan una clara línea que quieren que les escriba, a veces se convierte en abogado de parte y escribe sobre cosas que más vale que ni lo hubiera dicho, porque está abriendo nuevos campos que después deslinean el arbitraje a otros lados que no queremos. Es decir, se atrae la atención a temas que ni son relevantes para el arbitraje y se gastan horas y horas en escrito y en peritajes sobre temas que no están en el camino crítico para el tribunal arbitral. Es algo muy delicado y repito, se presentan reportes de peritos, se representan en la contestación, en la réplica, en la dúplica y en la audiencia. Lo que viene son los interrogatorios con base en estos testimoniales de los testigos y en los periciales de los peritos. Y la dinámica, por supuesto, es diferente en cuanto a los testigos y los peritos, pero lo más importante es para los abogados de parte de este principio saber para qué tema necesito un testigo, para qué tema necesito un perito. Simplemente delegar un perito a toda una parte de los escritos y después incorporarlos puede ser sumamente contraproductivo. Lo hemos visto X veces, porque al final, lo más que alguien avanza en un arbitraje se da cuenta por dónde están los temas críticos y resulta que al final tenemos peritajes que no están muy alineados a los temas jurídicos y más al revés. Cualquier tema que usted abre en un arbitraje que no es relevante, le cuesta mucho trabajo, mucho tiempo para seguirlo litigando, aunque cuando se dé cuenta que ese tema ya no es relevante y puede llegar a tal nivel que por temas irrelevantes confunde al tribunal arbitral y no le permite aterrizar en lo importante y pierde la oportunidad en la audiencia de fijar al tribunal arbitral en los 5, 6, 10 puntos que verdaderamente necesita para llegar a una decisión. Inspecciones también, Elsa lo repitió varias veces, y coincido con ella. Si hay algo en arbitrajes de construcción, temas técnicos, construcción de autopartes, o me tocó, Silvia, no sé si te recuerdas, el tema de reciclajes en una planta de acero, donde con trajes de protección y máscaras nos subimos a colinas de desperdicios en las Cárdenas altamente tóxicos, para entender por dónde era el problema de este arbitraje, y concedo que como presidente fue el día de la inspección, fue cuando entendimos por dónde era el win-win de unos contratos complejos de prestaciones cruzadas y porque se había caído el negocio, y fue una muy grata experiencia. Otro tema fue, yo me acuerdo, donde hablaban del diablo, nos mostraron fotos. El asunto se trataba de construcción de un gasoducto y todo el tribunal estaba pensando, ¿por dónde hay aquí un diablo? Resulta, el diablo es algo para limpiar. Es un dispositivo que se manda a volar por dentro del tubo y tiene ciertas funciones. Por lo tanto, ese tipo de inspecciones son muy reveladores, y normalmente en las inspecciones partes de los expertos o empleados de las empresas explican temas técnicos, usted los ve y entiende, ese era de que hablaron, ese era de donde me enseñaron una foto, es y ahí está la problemática, y ese por supuesto siempre es una gran oportunidad para el tribunal arbitral de hacer las preguntas correspondientes para entender la materia. Muchas gracias, doctor Woz. Y voy a plantear un tema que es muy característico del tema probatorio en arbitraje y que busca, como lo dijo la maestra Elsa Ortega, armonizar la práctica arbitral específicamente en el ámbito probatorio.
y son las denominadas soft law, que todo, ahora sí que en la comunidad arbitral son muy comunes escucharlas, referirlas, y es por ello que los invitamos a que nos compartan su experiencia con ellas y sobre todo iniciar explicándonos a la maestra Elsa Ortega qué son estas reglas de soft law. Hay dos escuelas, no sé cómo decirlo, dos que son muy famosas, las de la IVA, las de Praga, que son más recientes. ¿Qué son estas reglas de soft law? ¿Qué motivación tiene que se crean y qué utilidad llegan a tener? Claro que sí, Silvia. A ver, como decíamos, en el arbitraje, ¿cuáles son las reglas que aplican en un arbitraje? Pues lo que acordaron las partes en ese acuerdo arbitral, que muchas veces hacen referencia al reglamento de una institución y entonces se tiene por incorporadas esas reglas que vienen del reglamento como parte del procedimiento acordado por las partes. También el lugar del arbitraje nos va a señalar cuál es la lex arbitri, cuál es entonces el marco normativo que va a estar aplicando en materia de reglas o de artículos que son que no admiten pacto en contrario, que entonces tendrán que seguirse, o aquellas que permitan que las partes acuerden algo diferente. Todo eso es las reglas que aplican en un procedimiento y son obligatorias, por supuesto. Sin embargo, en el arbitraje, con el paso del tiempo, se fueron creando estas prácticas, por ejemplo, en materia de prueba, que como decía yo, en materia de prueba no hay mucho que esté reglamentado en cómo se deben de ir desahogando esas pruebas. Y entonces se fueron desarrollando estas mejores prácticas por los practicantes del arbitraje y en algún momento decidieron codificarlas y hacer por ejemplo, las reglas de la IVA es un reglamento en cuanto a en materia de prueba y habla de temas como la exhibición de documentos que ya mencionaba yo, el tema de qué debe incluir una declaración testimonial, qué debe incluir un dictamen pericial, cómo se deben de valorar esas pruebas. Pero todas esas reglas no son obligatorias, no son parte del derecho nacional que aplicaría como lex arbitri, no son parte del reglamento de una institución que las partes acordaron que fuera obligatoria en el arbitraje. Son recomendaciones y lo que puede pasar es que las partes en un arbitraje acuerden que se adopten como parte de las reglas que seguirá el tribunal arbitral o lo que se recomienda y se utiliza más normalmente, que es que las partes acuerden que el tribunal podrá inspirarse en esas reglas para que no se vuelvan una camisa de fuerza en las decisiones que tome el tribunal arbitral conforme a eso. Entonces, esas reglas de la IVA, por ejemplo, en materia de práctica de pruebas, son ya muy antiguas. El primer proyecto que se hizo es de 1999 y luego se actualizaron en el 2010. Y quienes las hicieron buscaron acercar las dos tradiciones de derecho, que son el derecho anglosajón y la tradición civilista, y crear estas reglas que fueran un término medio, ¿no? Entonces, incluyeron la exhibición de documentos que está inspirada en el discovery, pero sin ser tan amplia como sería un discovery en derecho de Estados Unidos, ¿no? Incluyeron el tema de las declaraciones testimoniales por escrito, pero también incluyeron algo que es de la tradición anglosajona, que es la posibilidad de contrainterrogar a los testigos en la audiencia. Entonces, buscaron un término medio que ahora se utilizan con mucha frecuencia, y entonces los tribunales arbitrales es común que le pidan a las partes que se pongan de acuerdo para que el tribunal las pueda adoptar a manera de inspiración en sus decisiones y le va dando certidumbre a las partes sobre ciertos aspectos que no están previstos en los reglamentos de las instituciones o en la ley de manera supletoria, que es la lex arbitri, ¿no? Recientemente, un grupo de otros arbitralistas que son de tradición civilista, que habían criticado esas reglas de la IVA porque consideraban que eran un término medio, pero muy acercado al derecho anglosajón, se juntaron y entonces crearon lo que se conoce las reglas de Praga, que son en materia como inquisitoria en materia de prueba, ¿no? Entonces están más inspiradas en lo que es un procedimiento de carácter civilista, en donde limita más. Por ejemplo, el tema de testigos, dice no podrá haber testigos a menos de que el tribunal arbitral lo autorice previamente, ¿no? O en el tema de exhibición de documentos está incluso más limitado de lo que ya prevían las reglas de la IVA. O trae temas como, por ejemplo, la posibilidad de que la condena en costas pueda ser, eso no lo mencionaban las reglas de la IVA, pero estas reglas de Praga
mencionan que el tribunal arbitral podría condenar en costas del arbitraje en base a la actitud que hayan, cómo se hayan conducido las partes durante el procedimiento, qué tanta cooperación hayan seguido. Entonces, son reglas, pero se conocen como soft law porque en realidad no son obligatorias, simplemente son como recomendaciones o mejores prácticas que las partes y el propio tribunal arbitral pueden acordar adoptar para ir siguiendo ciertos aspectos del arbitraje que normalmente no están previstos con mucho detalle dentro de las normas que son aplicables a un procedimiento arbitral. Muy buena la explicación, muchas gracias. Sin duda, el haber identificado lo que usted nos comentó, que lo crearon para practicantes, ¿no? No son reglas que vengan del poder legislativo, emana de la práctica y atiende a la necesidad de tener regulación en materia probatoria, porque cuando nos escuchan, las personas que nos escuchan, vean un reglamento de arbitraje, como usted bien refiere, no dicen nada de cómo ofrecer las pruebas. Y estas soft law llenan esa laguna. Te dicen, no tenías procedimiento, aquí ya alguien las redactó en base a la práctica, y ahí está. Lo positivo de estas reglas es que fueron creadas por la comunidad practicante de manera armonizada, y es un tema importante, muy en el tema coloquial de los practicantes de arbitraje. Y ya que tenemos el antecedente de qué son y para qué sirven estas reglas de estas soft law, que una modalidad son las de la IVA, otra modalidad son las reglas de Praga, y le pregunto en este tema de soft law al doctor Woz, él en los arbitrajes en los que ha participado, ¿ha identificado que es una práctica común utilizarlas y qué ventajas o desventajas ha tenido el utilizarlas o no tenerlas? Mira, sí, especialmente la de la IBA de la Vara Internacional de Abogados sobre pruebas, yo creo que es algo que comúnmente se utiliza, no tan frecuentemente, expresamente como parte de las reglas, pero como costumbre que el tribunal arbitral aplica, aunque se ven con frecuencias también referencias directas a esas reglas en órdenes procesales o en el acta de emisión. Y yo a veces pienso que, bueno, primero son bastante útiles porque lo que de cierta manera tienen como objeto es evitar cualquier tipo de excesos de sistemas jurídicos, es decir, demasiado angloamericano o demasiado juez inquisidor de países de tradición civilista continental europea. Yo creo que ambos extremos son peligrosos y la tendencia de un procedimiento tipo reglas transnacionales sin ser obligatorios, yo creo que es algo sumamente útil. Y de cierta manera, el tribunal arbitral así tiene un menú donde puede escoger y todo lo hacemos, ¿no? En nuestra carrera vemos órdenes procesales con reglas procesales y poco a poco alguien escoge ciertas cosas que le sirven. Por ejemplo, órdenes procesales para arbitrajes virtuales. Hay otros que no se utilizan mucho, por ejemplo, la de representación de partes de la IBA, que tiene un énfasis, y yo ni sabía porque lo revisé hace unos días al prepararme para este seminario, un énfasis a no hacer falsas declaraciones, no utilizar testigos para hacer falsas declaraciones, y algo que vemos como hábitos cada rato, que los peritos también se dejan mal usar para hacer aseveraciones que no son ciertos, lo que crea a veces posiciones muy brutales, divergentes de peritos, y el tribunal arbitral en medio tiene que buscar cuál es lo que verdaderamente por dónde está la verdad. Son buenas prácticas y como siempre digo, cuando alguien quiere saber de arte va a buenos museos, en unos años sabe lo que es bueno, es malo, y las reglas de la IBA seguramente, sin duda, son bien cocidos por abogados y expertos de diferentes culturas jurídicas, y es algo que se utiliza. El tema
reglas de Praga, que es más bien el sistema inquisitivo continental europeo, y de ahí, si alguien lo ve, creo que hay un artículo en el Club Arbitration Blog donde verdaderamente hacen un comparativo muy preciso. No hay tanta diferencia. Yo creo que más bien es la cultura. Tengo un sistema Montessori donde las partes hagan lo que quieran, y si quieren 20 inscritos van a tener 20 inscritos, o lo que yo diría, lo que hace un tribunal experimentado cuando se da cuenta qué pretensiones tienen las partes, qué pruebas presentaron. Al final se llega al punto, y siempre se llega a algún punto donde alguien como en el tribunal dice, aquí me falta algo. Y ese punto normalmente es después de la audiencia, donde un tribunal experimentado manda a las partes ciertas preguntas. No necesariamente les pide exhibir documentos, pero provoca que las partes se dirigen a ciertos temas que parecen que fueron subtratados en los escritos, para cuando el tribunal después hace su propia valoración de pruebas clave, que no necesariamente, no siempre son los subrayados por las partes, tiene la seguridad que no hay ningún tema que aparece en el laudo que no fue discutido por las partes, y esa facultad que tiene el tribunal arbitral de solicitar pruebas o comentarios a cualquier tema del arbitraje, están avalados por casi todas las buenas prácticas, esas reglas, y son sumamente útiles, especialmente cuando después de la audiencia y hasta cuando alguien redacta un laudo, se da cuenta, chispas, aquí con toda la cantidad de documentos que tenemos, pero lo que realmente necesitamos ahorita para aplicar la norma jurídica, porque no hay que olvidar, las pruebas tienen una función muy precisa para verificar los elementos jurídicos de la norma en que se pasa la pretensión. Hay todo un sistema. Yo siempre digo, el método kelseniano es el más matemático que existe, y si alguien lo aplica con cierto rigor, al final puede decir claramente qué pruebas son relevantes, qué no, y afortunadamente todas estas reglas, recomendaciones funcionan muy bien. Lo único que quiero decir, no tomo la posición de Michael Schneider, un famoso abogado árbitro de la LIF en Suiza, que escribió un artículo sobre el manual, cómo crear buenas prácticas y reglas y no sé qué. Se pueden imaginar, Michael Schneider es en contra de ese tipo de reglas, a diferencia de Alex Moore, el secretario general de la ICC, que dice que crean confianza. Hay dos posiciones muy opuestas. Los primeros, yo creo que es Tipuy, un famoso árbitro, que dijo, al cada vez crear más reglas, más recomendaciones, estamos destruyendo el arte del arbitraje, donde se diseña un procedimiento de acuerdo con las necesidades de cada caso. No hay que olvidar, igual que en la construcción de un coche, donde necesito buenos materiales, pero el hecho de que un coche es un buen coche es basado en ciertos procedimientos que se norman, y el resultado de un buen coche no son los materiales, sino el procedimiento como se construye ese coche. Lo mismo pasa en el arbitraje. Necesito un buen procedimiento para llegar a un producto de calidad que es un laudo. Yo tengo ciertas dudas. En general estoy a favor de estas recomendaciones. No los llamaría de soft law, porque soft law es un término del derecho internacional público que no tiene nada que ver con eso. Y un abogado suizo, Daniel Kreidler, hace unos días me mandó un artículo justamente sobre esta utilización de un término equivocado. Pero son sumamente útiles. Lo único que siento que esa moda el día de hoy, después del primer intercambio de documentos, automáticamente hay una fase de intercambio de documentos, me parece excesivo, porque se está obligando a las partes a pedir cualquier cosa porque ya tenemos una fase fija, y no hay que olvidar, hay principios en el derecho de países con derecho civil, de
de la prohibición de la autoimputación. Yo siempre me pregunto por qué se piden comunicaciones internas de una empresa del Estado o una organización cuando los documentos internos no son declaraciones de voluntad, es decir, su valor probatorio de antemano es cero, porque lo que se discute en una oficina y si no se manda como carta o notificación a la otra parte, me parece más bien irrelevante, al menos en nuestros sistemas de derecho. Y obligar a una parte que vacía su caja, me parece a veces que se está revirtiendo la carga de la prueba. Lo que yo prefiero, pero como mencioné antes, los que mandan son las partes y hay que, como tribunal arbitral, primero preguntar a las partes lo que quieren. Yo prefiero dejarlo flexible, es decir, si a una parte verdaderamente le faltan ciertas pruebas, como son, no sé, finiquitos adicionales al que se presentó de forma oficial por las partes en la arbitraje, por supuesto, debe tener un derecho de pedirlo, pero este es algo también en nuestros órdenes procesales que se puede hacer, o documentos que tienen una tercera parte. Yo lo dejo más bien flexible, caso por caso. Yo siento que lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 años, que de manera automática hay una fase para intercambio de documentos tipo sistema angloamericano, es un poco ajeno a los arbitrajes que vemos en Latinoamérica y en sistemas civiles. Y si se puede evitar y ponerlo un poco más flexible, yo que recomendaría evitarlo, porque si alguien pregunta cuál es uno de los temas que más tiempo en que más tiempo se desgasta en un arbitraje, es justamente el intercambio de documentos. Y no he visto casi ningún caso donde no hubo un pleito al final, que alguien dice que el otro no me entregó todo, y repito 20,000 veces, todo el tiempo se está discutiendo que se entregó, que no, y al final resulta que en los escritos nadie presenta ningún documento que pidió a la otra parte, aunque lo recibió. Todo el ejercicio, gran parte del ejercicio fue bastante sí, pérdida de tiempo. Y cuando el tribunal arbitral al final escribe el laudo, de los cientos de documentos que se intercambiaron, hay a lo mejor 10 que verdaderamente se citan en el mismo laudo, hasta menos. Aquí el costo-beneficio de utilizar algo como estándar, y ese es el peligro de estas reglas, que se toma como mejor práctica algo que si alguien lo piensa, se da cuenta que la utilidad muchas veces es muy poca, porque si realmente falta un documento, el que de todos modos lo va a pedir al final es un dedicado tribunal arbitral que se da cuenta, chispas, aquí falta una prueba principal, debe existir, vamos a mandar unas instrucciones a las partes de enviarnos esos documentos, y ese no causa mucho esfuerzo a las partes ni quita tiempo en el arbitraje y es más dirigido y más eficiente. Ese como un punto de crítica de ciertas prácticas que el día de hoy se están utilizando, que nacen de esas reglas más bien, se nacen de estas reglas, aunque las reglas IBA de ninguna manera establecen en ningún lado de que después del primer intercambio de documentos debe haber automáticamente un intercambio de documentos después del primer intercambio de escritos, como muchas veces se ve el día de hoy, y todos piensan que así debe ser cuando alguien que se pregunta, realmente necesitamos esto ahorita, de forma automática se da cuenta, a lo mejor no. Ese es un poco mi comentario sobre ese tipo de reglas. Siempre hay que cuestionarlo y repito lo que dijo el famoso árbitro Dupuy, el buen arbitraje es un arte, sigue un arte. Una cosa es tocar el piano técnicamente repitiendo notas y otra cosa es hacer música. Y cuando tienen casos complejos, aunque el valor a lo mejor no es grande, pero el resultado es sumamente importante para las partes, es importante que tengan tribunales arbitrales que manejan el arte del arbitraje y que no automáticamente reproducen lo que en estándar hace todo el mundo, a pesar, independientemente si sirve el caso para el caso o no. Eso quiero subrayar. Muchísimas gracias, Herfried. Y bueno, ahora vamos a mover con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos un buen número de preguntas, entonces vamos a tratar de empaquetarlas de una forma que
sigamos el ritmo de esta conversación. Y bueno, voy a empezar por las preguntas fáciles hacia las más difíciles. Y estas primeras preguntas son para Elsa. Elsa, regresando, tú nos platicaste de una experiencia que tuviste hace un par de años donde el abogado de la otra parte simplemente refirió a los escritos. Y no pude dejar de pensar que a lo mejor en un contexto nacional de arbitraje doméstico, dado la cultura de arbitraje o la cultura de litigio que tenemos en nuestro país, a lo mejor es más común que haya arbitrajes meramente de forma escritos, que tal vez a lo mejor las partes, si son principiantes o simplemente confían más en su forma de escribir que en su forma de hablar, tengan un arbitraje puramente basado en documentos. En tu experiencia, ¿eso es común en el arbitraje doméstico en México? Y bueno, y aunado a esta pregunta, en tu experiencia, ¿qué son los tipos de controversias comerciales más frecuentes que has visto? ¿En qué materia comercial? Y sí, creo que esas son las dos. Y en términos de peritos, nos diste una muy buena explicación de todos los tipos, tal vez, de expertos, de peritajes que uno puede ver en el arbitraje, incluyendo la ocular, que me gustó mucho tu explicación y la pregunta de Silvia, que es como algo que piensas que sí, como si levantas un acta. ¿Qué tipo de peritos son los más socorridos por los árbitros y por las partes? ¿Dónde está el know-how para los peritos? Si nos puedes contestar estas diferentes preguntas. Claro que sí, con muchísimo gusto, Gloria. A ver, un segundo. La primera era, vuélveme a decir, la primera era el documento. Sí. Yo creo que sí, efectivamente sí es común que haya arbitrajes que sean solamente en base a documentos. Incluso hay instituciones que tienen reglamentos para arbitrajes de baja cuantía. Eso no lo hemos mencionado, pero estoy segura que muchos ya los conocen. Muchas instituciones arbitrales tienen previstos procedimientos que son con plazos más breves, en donde en lugar de que haya 3 árbitros, un tribunal de 3 sea un único árbitro, y que se dan o se detonan porque las partes los acuerdan o porque el monto del litigio es de una cuantía menor. Por eso, en esos arbitrajes, por ejemplo, se prevé que esos arbitrajes se van a resolver únicamente en base a documentos. Entonces, en esos casos, las partes presentan sus escritos, presentan sus pruebas documentales y el tribunal arbitral resuelve únicamente en base a esos documentos. Sin embargo, no nada más, digamos, se presentan en casos de baja cuantía o en casos de aplicar este tipo de reglamentos de baja cuantía, sino que también en un reglamento tradicional las partes podrían decidir que no es relevante la presentación de testigos o peritos, que no requieren de otro tipo de pruebas, y en ese caso, que le piden al tribunal arbitral porque es tal vez una controversia meramente de una interpretación jurídica de algún documento, no de algún contrato, de alguna cláusula, en esos casos no necesito una audiencia, no le tengo que llevar al testigo. Con eso podría ser suficiente que se llevara o se desahogara en base a documentos, y normalmente son arbitrajes que son más breves, ¿no? Se puede hacer mucho más rápido porque no va a haber esta necesidad de fijar una fecha de audiencia, interrogar testigos, etcétera, ¿no? La segunda pregunta era el tipo de controversias comerciales que me han tocado, ¿cierto? Sí. Sí. Y ahí es muy variable. Yo creo que en materia comercial es amplísima, y entonces puede haber contratos de distribución. Me ha coincidido que he tenido varios arbitrajes ya en materia de azúcar, por ejemplo, en la comercialización de azúcar en específico. En construcción hay muchísima necesidad de arbitraje, y muchas veces es en materia de arbitraje entre mexicanos, doméstica, pero también muchas veces se presenta por la necesidad de que son partes de diferentes países en arbitraje internacional, y que ninguna de esas partes se siente cómoda acudiendo a resolver la controversia ante un tribunal judicial del país de la otra parte en ese contrato. Y entonces por eso buscan pactar arbitraje como un foro neutral en donde se sienten cómodos, porque ellos pueden participar en el diseño del procedimiento, pueden incluso, esta parte que creo que no hemos mencionado, pero que es fundamental, de poder designar a uno de los árbitros en el caso en que la constitución del tribunal sea de 3, y eso hace que las partes se vayan sintiendo más cómodas. Pero, digamos, es amplísima, ¿no? Es construcción, es en materia de energía, mucho depende qué tanto se van incluyendo
las cláusulas arbitrales en los contratos, porque como decía, el acuerdo de arbitraje se puede celebrar también ya una vez surgida la disputa, pero es mucho menos común porque las partes ya están enemistadas porque ya está la disputa presente, ¿no? Entonces, lo más común es que en los contratos se pacten estas cláusulas arbitrales para el caso en que surja una disputa en el futuro y se va, digamos, diseminando de una manera muy práctica en ciertas industrias, ¿no? En materia de energía, por ejemplo, se han incluido muchas cláusulas arbitrales recientemente y eso va ocasionando que este tipo de arbitraje se vaya presentando en diferentes áreas. Pero bueno, sí, hay de todo tipo, ¿no? Construcción, energía, en materia comercial simplemente de compraventa de artículos, distribución de artículos, importación de artículos, digamos de todo tipo. En materia también electrónica, muchas veces también se van presentando arbitrajes. Y contestando a la última pregunta, que era el tema de los peritajes, yo creo que también depende mucho del contenido de la disputa, qué tipo de dictámenes periciales se requieren. Entonces, por ejemplo, en un tema muy técnico de construcción, pues muchas veces se necesitan dictámenes periciales de ingenieros, en donde se necesita que el ingeniero pueda explicar si el proceso de construcción se vio interrumpido y si eso fue responsabilidad del constructor o responsabilidad del cliente que no le dio la instrucción adecuada. Puede ser un tema de una cierta mercancía en donde necesitamos un perito que venga a decirnos si el artículo que se fabricó tenía una falla, si hay un vicio oculto, si, digamos, todo eso. Concretamente en el tema de la inspección ocular, y voy a ser muy breve porque yo sé que ya estamos cortos de tiempo, pero yo también tengo una experiencia, como decía Herfried, de esas que no se van a olvidar nunca de una inspección ocular, muy al principio de hace muchos años, que representábamos a el cliente era un fabricante de coches, una empresa grandísima de coches, que se había, digamos que el conflicto era con una empresa ferroviaria que estaba encargada de que los coches que se fueran fabricando y que se fueran poniendo dentro de la planta en el patio ya de salida para su distribución, se fueran por vía ferrocarril a la distribución a nivel nacional e internacional. Y había este conflicto y lo importante era poderle transmitir al tribunal arbitral, era un solo árbitro, la importancia del sistema just in time, que significa que la fábrica está fabricando los coches que no puede parar porque es carísimo, van llegando las autopartes por diferentes partes y está la línea de producción en donde se va armando el coche y el coche sale y cada día salen, no sé, un cierto número de coches que se ponen en el patio y si no salen rápido del patio vía ferrocarril, ya no hay dónde ponerlos, ya está lleno el patio, ¿dónde los vamos a poner? Esa parte del just in time era muy importante explicársela al árbitro y entonces hicimos una inspección ocular en donde fuimos a la planta, las dos partes, con el árbitro, con los peritos de las partes y el árbitro vio, porque nos subieron a un carrito y nos dieron el paseo por toda la planta, cómo se va armando el coche, cómo se va, digamos, van llegando las autopartes y cómo no se puede frenar. Cómo es importantísimo que si no se puede frenar, hay que encontrar la manera de solucionar eso porque en el patio ya ahí está lleno, no se pueden poner en ningún otro lado. Este tipo de inspecciones oculares con el acompañamiento de los peritos especializados, en este caso era un tema de, se me olvida el nombre, pero justamente esta importancia de cómo los sistemas están integrados y no se pueden frenar, de logística, era fundamental, ¿no? Entonces, digamos, según la necesidad del tipo de pericial que se va requiriendo. Muchas gracias, Elsa. Y también me da envidia pensar en esos árbitros que lo tienen tan visible, cuál es el punto de tensión entre las partes y tienen ese momento eureka. Me da mucha envidia. Ojalá todas las controversias pudiéramos tener una inspección ocular. Voy ahora a hacerle unas preguntas a Herfried. Y nada más quería acordar con Herfried con lo que decía respecto a soft law y pensar que a lo mejor viene más soft law respecto a audiencias virtuales, respecto al código de ética de los árbitros que está desarrollando el CIADI y también si va a haber lineamientos respecto a la financiación para terceros, etcétera. Entonces, esta moda, que no es tan moda como Elsa decía, porque en los 90 empezaron todas estas soft law, especialmente de la IBA, creo que ha llegado para quedarse y es controvertido porque muchos árbitros no quieren más regulación, pero otros apreciamos este tipo de lineamientos. Herfried, tú estabas platicando de
de que tienes una controversia donde hay temas tarifarios en el mercado eléctrico. Y la primera pregunta que tengo para ti es que no solo en México, pero en general en Latinoamérica, ese know-how de cuestiones tarifarias en mercados eléctricos, o de electricidad, perdón, es muy especializada. A lo mejor, si tienes práctica arbitral en Europa, cuando los mercados se liberalizaron, es fácil encontrar ese tipo de árbitros. Entonces, ¿cómo tú has transferido esa experiencia cuando seleccionas árbitros donde a lo mejor la controversia del derecho aplicable es mexicano, donde ha sido la experiencia también de abrir los mercados eléctricos de electricidad es muy diferente a la europea? ¿Cómo eliges a tu árbitro? Esa es mi primera pregunta para ti. Mi segunda pregunta, en la próxima sesión vamos a hablar con más tiempo de los laudos. Pero tenemos una pregunta de la gente que nos está acompañando esta tarde y dicen, bueno, ¿qué pasa cuando después de la nulidad de un laudo? ¿Qué pasa cuando un laudo se declara como nulo? ¿Se puede reiniciar el procedimiento arbitral? Son dos preguntas bastante diferentes, una es del principio, otra es del final del arbitraje, pero me gustaría y nos gustaría saber a todos los que estamos escuchando tu experiencia. Mira, respecto a la primera pregunta, elección de árbitro, en ese caso concreto nos tocó en un arbitraje sobre una planta de cemento, el proyecto más grande de Guatemala, una presidenta que fue nombrada por la ICC, por la Corte, no por nosotros, una mujer, yo diría destacada. Después me enteré que su papá era director en el CERN físico y su esposo es fellow en Cambridge físico, que trae cada rato físicos, estudiantes de la UNAM a Francia, porque él es francés. Y nos dimos cuenta en los temas más ágiles, técnicos, la presidenta en ese caso se paró, se fue a la pantalla y empezaba a preguntar al perito que estaba haciendo su presentación, que también es otro perito bastante conocido en México, un señor ya grande, pero impresionante. Bueno, y nos quedamos viendo cómo la presidenta a través de sus preguntas, sin que nosotros en ese momento intervenimos, porque ya pasamos, cómo actuaba, cómo preguntaba, cómo entendía unos anclas, un tipo de anclas de otros, un tipo que era responsabilidad de la otra parte y otro de nuestro cliente, y cómo era el impacto en el camino crítico, en el tiempo, y se manejaba esos temas técnicos como si fuera una ingeniera. Y nos quedamos tan impactados que ahorita que arrancamos, estamos ya bastante avanzados en el primer arbitraje tarifario, que básicamente es un tema de dinero y 26 variables financieros y económicos. La nombramos otra vez, ella fue socia de un gran despacho en París y ya se independizó. Y después llega el tema, bueno, nombra la otra parte, nosotros somos la demandada, la otra parte ya sabemos que nombró, y al final teníamos nuestra lista y decidimos en otra mujer que también de gran categoría, una mexicana como presidenta, que también partimos de la impresión que tiene un alto nivel intelectual que va a entender eso. Y por supuesto, tenemos expertos de gran talla, uno de los mejores en el mundo para evitar esta inversión de un despacho muy conocido, Compass Lexicon, que tiene el gran arte de manejar lo que yo llamo el nivel de The Economist. Es decir, en The Economist cualquier tema de lo más complicado, sea una patente, una invención, todo siempre se explica de tal manera que cualquier persona que no es experto lo tiene, que sabemos que es un gran arte. Es decir, en un lado se tienen que hacer todos los cálculos, en el otro tengo que explicar cómo funciona, y además tengo que subrayar mi socia en nuestro despacho también es gran experta en daños y tiene como teniendo sangre asca, tiene un afán de llegar hasta el último detalle, que por supuesto entre nuestra capacidad in-house para todos los temas financieros, más expertos externos. Finalmente hasta nos dimos cuenta cómo de una manera más simplificada se puede explicar cómo se cobra por la energía, aunque la realidad todavía es mucho más complicado porque
simplemente el transporte de gas va a través de varios nodos donde hay varios comercializadores, después suministradores, después llega a nuestro cliente y de allá se distribuye nuevamente otros y después se tiene que asignar a cada uno según ciertos criterios el costo de transporte de gas que se utiliza para la producción de energía, eso solamente para que tengan una idea. Y además se produce vapor y hay vapor que se utiliza para la producción de energía y otro vapor que no. Es simplemente yo tengo que decir, y tengo años en trabajar en cosas complejas que a mí me costó mucho, pero al final me di cuenta que se requiere una manera más directa de cómo explicarlo y como el costo de transporte de gas deriva de una tarifa que está publicada en el diario oficial, se logró de una manera de lo más transparente. Pero, por supuesto, es un tema. En esos temas tan novedosos para México, la reforma energética empezó en 2013-14. Hay contratos, modelos que publicó el SENACE en 2017, que de primera vista, si alguien empieza a analizarlos, se da cuenta que tienen unas lagunas horrendas, que justamente son las que provocan disputas. Pero sin embargo, todo esto en un ambiente de derecho civil, regulatorio tipo francés, con elementos regulatorios importados de los Estados Unidos. Se requiere hablar español, por supuesto, es decir, no me sirven los grandes expertos energéticos en California para un tema en México. Y es un gran arte encontrarlos y cuando usted los encuentra, y mencioné al principio, nosotros estamos trabajando con listas, gente que ya conocemos en arbitrajes, cómo trabajan, gente que nos recomiendan y repito, son siempre los dos principales temas, la imparcialidad absoluta, independientemente con qué van a comer, con quién se van el fin de semana, en qué club de arbitraje tienen liderazgos y compromisos, pero la absoluta independencia. Y lo segundo, justamente, queremos gente que sabe manejar temas altamente técnicos y si no lo sabe, que sabe hacer las preguntas. Y ahí llegamos otra vez al tema proactivo. Necesitamos tribunales arbitrales que hacen preguntas en las audiencias, que no se quedan con el miedo, a lo mejor hago una pregunta estúpida. No, por supuesto, a veces hacemos preguntas que para un perito podrían ser no adecuados o simplemente irrelevantes, pero es lo que tenemos que hacer, tenemos que encontrar la verdad y para nos pagan las partes, ¿no? Y Gloria, en tu caso que te dedicas a energía, yo creo que hay un campo sumamente fértil en el mundo iberoamericano para ese tipo de temas y como también ahorita, gracias a Dios, cada vez hay más mujeres como árbitros y como expertos, también hay una dinámica, yo lo veo muy positiva, de ya no es el viejo club de gentlemen, donde uno es el mero que controla a todos, sino hay una buena dinámica que en ese tipo de arbitrajes tan complejos se ven muy buenos resultados, donde el que puede probar que el que litiga mejor gana los casos, ¿no? Y ese es importante. Yo creo que hay oportunidades sumamente grandes, pero hay que repetir, no se limita a conocer las reglas ni el soft law, sino básicamente lo que se está buscando son primero gente que han trabajado 10, 15 años en, no sé, M&A, construcción, IP, propiedad intelectual, también es un tema sumamente fértil en combinación con farmacéuticos, donde hay hábitos sumamente especializados. Y después, y una vez que alguien tenga toda esta experiencia en la práctica cooperativa de un despacho, poco a poco entra al arbitraje y se hace un nombre en eso. El arbitraje no son reglas procesales, arbitraje es aplicar derecho y no lo que se necesita, gente que sabe del derecho, que sabe de mercado y poco a poco va a adquirir los otros temas de soft skills, más que soft law, soft skills, cómo manejar un tribunal arbitral, de personalidades de alto nivel, cómo convencer a las partes que acuerdan lo que alguien piensa que es lo correcto. Mencioné que las partes son las que dirigen el arbitraje, pero si un buen presidente lo sabe hacer, lo hace de una manera muy sutil
una presidenta muy sutil para que las partes acuerden lo que les conviene y no cosas que al final les causa problemas durante el procedimiento. Bueno, pues dado que ya llegamos a las 2 de la tarde, les quiero dar las gracias a nuestros dos excelentes ponentes. Muchas gracias por compartirnos todas sus experiencias prácticas. En lo personal, bueno, creo que aprendimos muchísimo de ustedes. Y bueno, por la generosidad de su tiempo y por compartirnos sus experiencias personales, les quiero dar las gracias y a todos nuestros asistentes también, a las coordinadoras Silvia y Gloria. Y pues nada más recordarles a la gente que nos sigue, a los participantes, que nos vemos en la siguiente sesión, que será sobre precisamente nulidad, por lo que seguiremos platicando de estos temas para aquellas dudas que no pudieron contestarse ahorita. Muchísimas gracias, doctor Herfried, maestra Elsa.